Voy a... Ok, Lucas capítulo 14. Y tuvimos, hermanos, la lectura bíblica, ¿verdad? Aquí en este pasaje de versículos 25 al 35, ¿verdad? Ahora, hermanos, este es uno de los versículos, este es uno de los pasajes que necesitamos estudiar o prestar atención a lo que está tratando de decir, porque podemos llegar a malinterpretar porque tiene una declaración muy fuerte, ¿verdad? Ahí en versículo 26, ¿ok? Vamos a leer nada más versículo 26 juntos. Dice: si alguno viene a mí, juntos, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y es una declaración muy fuerte del Señor Jesucristo. Si alguno no aborrece, ¿verdad? En otra versión de la Biblia, ¿verdad? En otras versiones de la Biblia, especialmente en inglés, usan la palabra hate. Si alguno no odia, y así como que se escucha más escandaloso, ¿no? Si alguno no odia. Un hermano decía, bueno, hay algunos que no les cuesta, pero no es algo que queremos promover en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo que es este asunto de aborrecer? ¿Qué es este asunto de odiar? Bueno, y es lo que queremos estudiar, hermanos, en esta mañana. Queremos estudiar esos versículos y ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te doy por este pasaje. Señor, en estos días que lo he estado pensando y meditando tanto, te pido que tú, Señor, me ayudes a poder explicarlo de una manera correcta y ayúdame a explicarlo con la actitud correcta. Y ayúdame, Señor, a mostrar que esta es la invitación y este es el reto del Señor Jesucristo a cada uno de nosotros que queremos ser sus discípulos. Estas son las palabras del Señor Señor, y Padre, cuando a veces nos enfrentamos a estas declaraciones y tratamos de dar, de mostrar el carácter de Cristo y las palabras de Cristo, a veces es difícil. Porque, Señor, uno como predicador y como pastor, yo nunca quiero dar la impresión que mis palabras o mis opiniones o mis requerimientos son los mismos de Cristo. Queremos ser muy honestos con lo que el Señor Jesucristo nos pide a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Y Señor, y este pasaje requiere más meditación y requiere más explicación y sobre todo una aplicación personal a nuestras vidas y todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, por favor, y ayúdame a poder explicarlo de la manera correcta. Ayúdame a honrar bien tus palabras, a hablar tus palabras como tú quieres, por favor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, este pasaje déjenme como introducción, este pasaje tiene dos cosas que introducen, ¿verdad? Toda la escena que estamos viendo aquí del Señor Jesucristo y estas exhortaciones muy fuertes. Uno de los primeros aspectos que introduce esto es el versículo 25. Mira, el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él. Hermanos, el Lucas, ¿verdad? El Lucas que escribe el Evangelio, sabemos que era un médico. Y por ver el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, Lucas no es de los, hermanos, no es de las personas que nada más va a escribir algo por escribir. En el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos, Lucas es muy detallado y muy cuidadoso cuando escribe cosas. Y hermanos, haciendo un estudio, este asunto de grandes multitudes es algo muy enfático en el libro de Lucas. Déjenme nada más leerle un poquito esas veces que utiliza grandes multitudes. Empezando en Lucas capítulo 4, 42, dice, cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús al otro lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lucas 5:15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Lucas 6:17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente.
Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que iban a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Lucas 8:4, juntándose una gran multitud. Lucas 9:37, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Hermanos, cuando Lucas narra esto, no vemos que el Señor Jesucristo tiene un ministerio que llama a mucha gente, ¿sí o no? O sea, tiene un ministerio que llama mucha gente. Y piénsenlo, hermanos, imagínense que estuviéramos en ese tiempo. Tú escuchas que hay un Señor que sana, hay un Señor que hace milagros, hay un Señor que multiplica, hermanos, imagínense que multiplica burros percherones, ¿verdad? O burritos de frijoles y de machaca, ¿verdad? Alguien llevaba de lonche, ¿verdad? Y escuchas por ahí como que un señor ahí, sí, pues vamos a ver quién es, ¿no? O sea, vamos a ver quién es. Entonces, grandes multitudes siempre acompañaban a Cristo. Grandes multitudes acompañaban a Cristo. Ahora, hermanos, el asunto aquí es, ¿verdad? Muchas veces pensamos, hermano, que las grandes multitudes son, siempre el Señor, ¿verdad? Le agradaba y le gustaban las grandes multitudes. Y bueno, y aquí vamos a darnos cuenta que el Señor, aunque le seguían grandes multitudes, Él constantemente les hacía pensar esas grandes multitudes. Y hay uno, mire, y hay uno de los pasajes, Lucas 12:1, por favor. Lucas 12:1 dice, en esto juntándose por millares la multitud. Hermanos, ¿qué multitud es esa? Millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Hermanos, ¿qué tipo imagínense? Yo solamente veo eso cuando hay que ir por el pan, ¿verdad? Del 24 y del 31. La multitud se atropella cuando va por el pan. Comenzó a decir a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, hermanos, hay que entender algo, y esto es grandioso. Los fariseos habían hecho de la religión, hermanos, algo pesado, algo difícil. ¿Sí o no? O sea, los fariseos habían hecho algo, sus reglas eran muy estrictas, pero habían hecho algo de la religión muy pesado y la gente estaba como cansada. Viene el Señor Jesucristo y es el único que les puede hablar cara a cara. Imagínese, ¿cómo se sentiría usted si usted ha sido abrumado por las leyes religiosas y viene alguien que les echa, que se les pone al brinco? Yo pienso, hermanos, a lo mejor soy de un corazón pecaminoso, pero yo estaría del lado, sí, Señor, diles, y diles, ¿verdad? Cuando les dijo sepulcros blanqueados, diles, Señor, y sígueles diciendo, porque los fariseos habían puesto cargas muy fuertes sobre la gente. Yo estaría del lado del Señor, Señor, sí, diles, y diles más. ¿Por qué? Porque el Señor vino a traer libertad. Imagínense, los fariseos eran tan estrictos, que el Señor sanando en el día de reposo se enojaban. Imagínense la gente viendo eso. Y el Señor dice, yo soy el Señor del día de reposo. Pues yo estaría, no, Señor, sí, cierto, diles, porque luego hasta no nos dejan ir, ¿verdad? Y hacer estas cosas. Sí, cierto, diles. Bueno, entonces, de nuevo, imagínense, hay una persona que se atreve a decirle a otros y los líderes religiosos lo que muchos no se atreverían a decir. No, pues yo estaría de su lado. Y entonces, hermanos, es como comienza esta escena en Lucas 14. Grandes multitudes iban con él. Lucas 14:25, grandes. Entonces, ese es el primer detalle. Ahora, el segundo detalle, hermanos, el segundo detalle está en el versículo 35. La última frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Ese segundo aspecto introductorio, hermanos, ¿qué está tratando de decir el Señor? No está tratando de decir, a ver, ¿a quién le funcionan bien sus dos oídos? ¿O sí?
A ver, o está diciendo, a ver, alguien de ustedes tiene una discapacidad o alguien necesitamos ayudarle. No, lo que está tratando de decir es, lo que les dije, lo que les acabo de decir, es muy importante. Lo que les acabo, no está hablando de si escuchamos bien o no. Lo que les acabo de decir es que muy importante, muy importante. Y hermanos, en esa frase introduce para ayudarnos a entender por qué las palabras del Señor son muy fuertes. Cuando les dice, si alguno viene a mí y no aborrece, no aborrece. Entonces, estos dos aspectos, hermanos, nos ayudan y son la introducción para entonces, ¿qué es la enseñanza del Señor Jesucristo aquí? ¿Cuál es la enseñanza del Señor Jesucristo aquí en estos versículos? Bueno, déjame resumirlo así. La enseñanza del Señor Jesucristo es esta. Ser discípulos de Cristo requiere que Él tenga la más alta prioridad sobre otras personas, ambiciones personales y posesiones terrenales. Hermanos, 3 veces el Señor les dice, no pueden ser mis discípulos. No pueden ser mis discípulos. Dice, si tú encajas en una de estas cosas, no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Y entonces, hermanos, de nuevo, nos enseña el Señor, quiere ser discípulos de Cristo, requiere que Él tenga la más alta prioridad sobre otras personas, ambiciones personales y posesiones terrenales. Ahora, mire el versículo 26. ¿Cuál es la primera prioridad? Hermanos, Cristo debe tener la prioridad sobre nuestra familia. Cristo debe tener nuestra prioridad sobre la familia. El versículo 26 de nuevo comienza diciendo, si alguno viene, hermanos, el discipulado y el ser discípulos de Cristo comienza con una decisión personal. Es una decisión personal. Nadie está obligando. Nadie lo está empujando. El Señor, recuerda, grandes multitudes iba, el Señor se regresa y les dice, si alguno quiere venir, o sea, es tu decisión. Yo no te estoy obligando, yo no te estoy engañando, yo no te estoy manipulando. Es si tú quieres. Hermanos, ser discípulos de Cristo es una ¿qué? Decisión personal. Debe ser una decisión personal. Ahora, aquí lo importante. ¿Qué es la palabra? ¿Por qué el Señor usa la frase aborrecer? ¿Por qué el Señor usa la frase odiar? Bueno, en Lucas 16:13, mire ahí por favor, Lucas 16:13, es un pasaje donde también utiliza la misma palabra. Dice el Señor, Lucas 16:13, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno, ¿y qué? Y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, ese pasaje es muy iluminador, porque de nuevo, mire las palabras que se utilizan en contrarias. Aborrecer y amar. Estimar y ¿qué? Menospreciar. Hermanos, estos versículos nos ayudan a entender que cuando el Señor Jesucristo está diciendo aquí en Lucas 14, odiar, no está hablando, hermanos, del desprecio, de desear las malas intenciones. Está hablando de lo opuesto a ¿qué? A amar. Lo opuesto a ¿qué? Estimar. Hermanos, ese tipo de expresiones, ¿por qué el Señor tiene que usar este tipo de expresiones? Para despertar nuestro interés, ¿verdad? A muchas veces, hermanos, ¿verdad? No sé si usted ha visto, pero aquí, ¿verdad? La maestra, en la educación hay que ser positivos. En lugar de dar mandamientos negativos, hay que ser positivo, ¿verdad? Tengo un amigo que dice que él quiere ser positivo, ¿verdad? Pero muchas veces la Biblia utiliza cosas, ¡no! Y entonces, en lugar del Señor usar el mandamiento positivo, oye, mira, tenme en más alto grado a mí,
que tu mamá, que tu papá, que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos. Esa sería la manera positiva de decirle al Señor, mira, tenme, el Señor quiere de nuevo zarandearnos y decirnos, el que no aborrece, y no así como que quiere llamar nuestra atención fuertemente. Ahora, hermanos, el pasaje paralelo, de nuevo, el pasaje paralelo está en Mateo 10:37. Miren Mateo 10:37. Mateo 10:37. Le estoy explicando esto, hermanos, para que no, de nuevo, usted no salga de aquí pensando, el hermano Josué nos dijo, sí que hay que aborrecer o no, a ver, si hay que odiar o no hay que odiar. No, porque el Señor Jesucristo no está diciendo que debemos odiar y aborrecer en el sentido directo y estricto, sino eso significa prioridad. Miren lo que dice aquí el pasaje paralelo, Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Y a quién no utiliza aborrecer? Aquí utiliza ¿qué? El que ama. El que tiene, hermanos, de nuevo, y ahorita vamos a ver unos versículos. Amar no está mal. Pero el que ama a papá, a mamá, a esposo, más que a Cristo, ahí es el problema. Ahora, hay un ejemplo del Antiguo Testamento que me gustó mucho, hermanos, que lo ilustra muy bien. Mire Génesis 29, por favor. Génesis 29. En la traducción de griego del Antiguo Testamento se utiliza esta misma palabra. En Génesis 29. Versículos 30. Ay, hermanos, creo que me equivoqué. Génesis. Ah, no, sí. Génesis 29, sí. Estaba yo en el capítulo 30. Génesis 29, versículo 30. Mire el versículo 30. Génesis 29, 30. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán a unos otros 7 años. Mire la expresión ahí del versículo 30. El versículo 30 dice que Jacob amó más a ¿qué? A Raquel que a Lea. Ahora, inmediatamente ve al versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. A ver, esa palabra menospreciada es la misma de Lucas. Aborrecida. Y vio Jehová que Lea era odiada. Ahora, ¿cómo sabemos a qué se estaba refiriendo? El versículo anterior lo describe. No era que Jacob le decía, no le gritaba basura. No. Bueno, por lo sentido, pues no sabemos, hermana, porque no se describe la intención. Pero sí dice que ¿qué? Que la amaba ¿qué? Más. Entonces, el menospreciar a Lea era ¿qué? Era que amaba más a una, tenía en alta más prioridad a una, que hacía ¿qué? Distinción ¿qué? Más de una que de otra. No significaba que la odiara en el sentido, ¿verdad?, de pensamientos negativos, palabras siguientes, sino que simplemente ¿qué? La amaba más, la procuraba más. Y por eso, de nuevo, hermanos, creo que el Señor Jesucristo está hablando aquí de prioridad. Está hablando de prioridad. Y entonces, hermanos, ser discípulo de Cristo requiere que Él tenga ¿qué? Más alta prioridad que nuestra ¿qué? Familia. Ahora, hermanos, esto no está en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que debemos amar a la familia. En Efesios 5:25 le dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, en primera de Timoteo 5:8, Pablo le escribió a Timoteo, porque si alguno, está hablando a los cristianos, no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, este versículo es muy poderoso, muy fuerte.
Si algún hijo no cuida por sus padres, ¿verdad? Si algunos padres, ¿verdad? No cuidan por sus papás o por la familia. Y dice aquí los de su casa. Ahora, hermanos, usted sabe, nosotros vivimos ya en cosas más separadas. En esos tiempos bíblicos vivían por familiones. Y es lo que Timoteo le está diciendo es, si alguno no provee para los suyos, cuida a los suyos, los de su casa, y está hablando a los que viven en su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, entonces, ¿qué el Señor qué nos está pidiendo, hermanos? De nuevo, tiene que ver con prioridad. Tiene que ver con prioridad. Hermanos, el Señor debe tener nuestra prioridad más que nuestra ¿qué? Familia. Más que nuestra familia. Ahora, hermanos, para mí, y estaba yo escuchando al doctor Casillas, para nosotros que nacimos en hogar cristiano, es muy difícil pensar en esto. Hermanos, yo no sufrí persecución. Yo nací en una escuela, yo nací en una familia cristiana. Mis papás eran cristianos, ¿verdad? No, a lo mejor no muy consagrados, pero eran cristianos. Yo no vi a mi papá borracho, yo no vi, hermanos, yo no estoy ni bautizado, ni confirmado, ni nada de eso. O sea, yo nací en un hogar cristiano. Hermanos, pero hay algunos de ustedes, a lo mejor, o hubo algunos de ustedes que tienen esposos, esposas, familiares inconversos, que experimentan esta tensión continuamente, donde su familia quiere que ella sea más prioridad que el Señor. Y hermanos, muy honestamente, yo no sé qué es eso, porque yo nací en un hogar cristiano, pero algunos de ustedes que no nacieron en un hogar cristiano sufren esta tensión continuamente, ¿verdad? Ya hemos dicho, algunos, por ejemplo, algunos de sus familiares les dicen, ¿das dinero a la iglesia? Trabajar debería el pastor aquel, ¿verdad? Oiga, es 1 de diciembre, ¿para qué vas a la iglesia? Y hay muchos que experimentan esta tensión cada rato. ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En la familia, donde la familia exige ¿qué? Tener el primer lugar. Hermanos, y de nuevo, Cristo está diciendo, si quieren ser mis discípulos, yo debo tener la más alta prioridad que la ¿qué? Que la familia. Ahora, hermanos, de nuevo, no está diciendo el Señor, no debemos ignorar los otros mandamientos que tienen que ver con la familia, pero Él debe tenerla en la más que alta prioridad. Hermanos, segundo aspecto, aquí mire, regrese a Lucas 14, Lucas 14. Lucas capítulo 14. Dice al final del versículo 26, si alguno no aborrece, ya vimos, habla de la familia, y luego al final del versículo 26, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y luego dice versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, esta segunda característica, ser un discípulo de Cristo, es que Cristo, hermanos, tiene la prioridad sobre mis ambiciones personales. Sobre mis ambiciones personales. Ahora, nota que el versículo 27 dice, el que no lleva su cruz. Hermanos, no está diciendo la cruz de Cristo. No está diciendo su cruz de quién. Del que viene, del que quiere serme el discípulo, del que quiere seguirme. El que quiere seguirme va a llevar una ¿qué? Una cruz propia. Una cruz propia. Si alguno, el que no lleva su cruz, es una cruz propia. Bueno, y ahora, hermanos, ¿qué significaba ese asunto de la cruz? ¿Qué era ese significado de la cruz? Bueno,
Hermanos, la cruz es el emblema del sufrimiento humillante y doloroso que se soportaba por seguir a Jesús. Hermanos, llevar la propia cruz es una expresión idiomática que significa estar preparado para soportar sufrimiento severo, incluso hasta el punto de la muerte. Hermanos, sabemos quiénes llevaban una cruz, quiénes eran crucificados. Los peores malhechores. Los peores malhechores. Piensen, hermanos, en nuestros días. Hermanos, ¿a quiénes les dan pena de muerte? Bueno, en nuestro país no es la pena de muerte, no es legal, pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿a quiénes les dan pena de muerte? A los peores malhechores, los que cometen los peores, ¿qué? Delitos. Hermanos, la cruz es un símbolo de vergüenza y afrenta. Hermanos, la cruz es un símbolo de vergüenza, vergüenza. Y el Señor está diciendo, el que no lleva su cruz. Esta cruz, hermanos, tiene que ver con algo en nuestras vidas que nos va a causar que otros se burlen de nosotros, piensen mal de nosotros. Es un símbolo de afrenta y vergüenza. Ahora, hermanos, en algunos países, tenemos que decir esto, en algunos países esto es cierto. Ser cristianos les lleva ¿a qué? A la muerte. En algunos países, hermanos, esto es cierto. Ser un discípulo de Cristo es llevar la cruz en el sentido literal y estricto de ¿qué? De que si yo me convierto, me pueden matar. Si yo me convierto, me pueden matar. Ahora, hermanos, gracias a Dios, en nuestro país no es así. Hermanos, no sufrimos persecución como en otros países de ese tipo. Entonces, hermanos, ¿qué significa llevar la cruz? ¿Y cómo es esto una cruz personal? Mire Lucas 9, versículo 23. Aquí Lucas nos da una pista de qué significa esto. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, y mire aquí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La primera frase nos ilustra mucho esto. Regrese a Lucas 14. ¿Qué es tomar la cruz? Hermanos, tomar la cruz es abnegación. Hermanos, tomar la cruz representa una vida de abnegación, de rechazar, hermanos, de nuevo, de rechazar ¿qué? Nuestras ambiciones personales. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de ambiciones personales, qué tipos de deseos son los que el Señor nos pide rechazar? Bueno, escúcheme aquí. Pedro escribió esto. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, ¿de qué tipo de abnegación debemos? Bueno, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, Cristo nos está invitando a una vida de abnegación de los deseos que tanto nos traen problemas. Ahora, hermanos, pero también, regrese aquí a Lucas 14, por favor. El Señor va a usar dos ilustraciones para enseñarnos cómo se ve la abnegación o qué representa la abnegación y el compromiso. Dice aquí, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí empieza a explicar en dos ilustraciones. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Esta primera ilustración dice, ¿quién no se pone a pensar el costo?
costo. Hermanos, en los tiempos de Cristo, esto no es diferente de nuestros tiempos. ¿Quién de nosotros comienza así a la brava a construir? Ahora, ¿y qué pasa, hermanos? Si comenzamos a la brava, no, a la mera hora no podemos terminar, a la mera hora nos metemos en más problemas. Y la verdad de eso es que, necio. Hermanos, a todos los que les ha los tocado construir, que esta es mi experiencia por los últimos meses. Hermanos, toda construcción son como hoyos negros. Y el dinero se va, y el dinero se va, y el dinero se va, y el dinero se va. Hermanos, requiere compromiso. Y luego mire la ilustración, dice, echando los cimientos. Hermanos, pues, no era muy diferente del tiempo ahora. ¿En dónde se va mucho dinero de las construcciones? Hermanos, puede pensar, enterramos, cuando hacemos cimientos, enterramos miles de pesos y lo tapas y no se ve nada, nada. Entonces, así como, de nuevo, y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, nadie hace eso, y si alguien lo hace, eso es necio. Quien se avienta y quien pone y quien se avienta sin pensar el costo, eso es necio. Lo mismo en el discipulado. Lo mismo en ser mi discípulo. Si alguien piensa que la vida cristiana no es fácil, cualquiera puede. Es necio. Es necio pensar que la vida cristiana es fácil. Si alguien no piensa el costo. La segunda ilustración, la siguiente ilustración, miren lo que dice. O que rey, versículo 31, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra con 20,000. Ahora, de nuevo, Lucas es muy cuidadoso en las cantidades y todo. Puso la mitad. Puso la mitad. De nuevo, hermanos, dice aquí, ¿qué rey? Y de nuevo, esto de la guerra. Yo soy más inteligente. Con la mitad le voy a ganar. Y esto habla de, hermanos, y esto habla de muchos planes. Queremos la mitad del esfuerzo, la mitad del compromiso, la mitad de las cosas. Dice, y luego mire qué dice. Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide ¿qué? Condiciones de paz. Hermanos, el punto de estas dos ilustraciones es el costo y el compromiso que debe ser calculado. Hermanos, ser discípulos de Cristo y, hermanos, y entrar en una vida de abnegación, de ambiciones personales, tiene que ser calculado, tiene que ser pensado. Ahora, hermanos, y de nuevo, como estaba orando, por favor, no piense, yo estoy tratando, tenemos que ver la invitación del Señor Jesucristo a todos nosotros. Esto es una invitación personal. Dijo, si alguno quiere, no es obligatorio. El Señor Jesucristo no quiere engañar a nadie, hermanos. Hermanos, hermanos, no es como la verdad, el Señor Jesucristo no es como los vendedores que ven, mira, a paguitos y fácil, y verdad, y que mira, y al final había un montón de letras chiquitas, ¿verdad? Que sí, no leí la letra chiquita. No, el Señor no quiere ser así. El Señor nos está hablando derecho, nos está diciendo, mire, si alguno quiere, tiene que calcular el costo. El costo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo debe tener que la más alta prioridad con el asunto de las ambiciones personales. Hermanos, y aquí esto es muy fácil de pensar. Cuando usted decide algo, ¿cómo lo decide? Cuando usted hace cualquier decisión, ¿usted piensa, con esto voy a honrar más al Señor? Cuando usted decide algo, cualquier cosa, usted dice, ¿con esto voy a honrar más al Señor?
Cuando usted tiene una buena opción delante de usted, una buena opción delante de usted, ya sea de trabajo, ya sea de estudio, ya sea de cualquier cosa, una buena opción. Usted pregunta, ¿esto va a afectar mi vida espiritual, mi relación con mi familia, mi relación con lo que Dios ama? A usted pregunta, no, eso me conviene. Cuando usted decide algo, usted pregunta, ¿esto es la voluntad de Dios? Eso es a lo que se refiere el Señor, de tener más un alta al Señor que nuestras, ¿qué? Ambiciones personales. Hermanos, ahora hermanos, aquí hemos enseñado Génesis. Hermanos, Dios quiere que seamos, que desarrollemos Dios nos dio un mandato cultural de ser trabajadores, de ser esforzados, hermanos, de mirar adelante. Hermanos, la Biblia está en contra de la flojera, ¿sí o no? La Biblia está en contra de la flojera, del conformismo. El problema es que nos gustan los extremos, que a veces, ¿qué? Nos entregamos a eso más que al Señor. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor debe tener la más alta prioridad que nuestras, ¿qué? Ambiciones personales. Ambiciones. Hermanos, todos tenemos cosas. Hermanos, todos tienen sueños. Todos les gustaría ver cosas. ¿Sí o no? A todos, a todos. A todos nos gustaría. La pregunta aquí es, ¿el Señor tiene la más alta prioridad que mis ambiciones personales? Y por último, mire, el versículo 33 al 35. En mi Biblia, hermanos, aquí un editor puso una división en el versículo 34. No sé si en su Biblia también. Pero versículos 33 al 35 son parte de lo mismo. Del versículo 25 al 35 es parte de lo mismo. Y mire cómo termina el Señor, conectando lo final. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buenas las almas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. A ver, hermanos, aquí hay que, ¿qué significa renunciar a todo lo que posee? Algunos han usado este versículo, hermanos, para forzar a los cristianos a la pobreza. Hermanos, algunos han usado este versículo, ¿verdad? Y hay algunos pastores y líderes que han usado este versículo para decir, para invitar a la pobreza y decir que traigan su dinero a la iglesia, porque ser discípulo es que renunciar, ¿qué? A todo lo que posee. A ver, entonces, ¿cuántos carros tiene? A ver, ¿cuántas casas tiene? A ver, ¿cuánto dinero tiene? Y lo malinterpretan y se usa malamente. Pero ¿qué está tratando de decir el Señor con renunciar? El verbo que se utiliza aquí en griego, hermanos, se utiliza 6 veces en el Nuevo Testamento. Y hermanos, en otras veces que aparece en el Nuevo Testamento se puede traducir decir adiós o despedirse. Renunciar, este mismo verbo, en otros pasajes, es despedirse, se traduce como despedirse, o en algunas versiones, decir adiós. Decir adiós. Hermanos, ahora, Lucas tiene un ejemplo en el libro de Hechos que nos ayuda a pensar sobre las riquezas. Mire Hechos 5. Lucas tiene un buen ejemplo sobre este asunto de renunciar a las riquezas. Hechos 5, versículos 3 y 4. Usted conoce la historia, ¿verdad? Es que Ananías y Zafira. Usted sabe, ¿verdad? Dice, voy a leer desde el 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una, ¿qué? En realidad, vendieron un terrenito, hermanos. Y sustrajo del precio, sabiéndola también su mujer, y trayéndolo solo una parte, los puso a los pies de los
apóstoles. Significa que vendieron un terrenito y agarraron dinero, ¿qué? De ese terrenito. Hermanos, ¿qué mal había en eso? Nada, era su terreno y era su ¿qué? Era su dinero. No había nada de malo en eso. Ahora, mira aquí, ¿dónde empezó el problema? Y dijo Pedro a Ananías, ¿verdad? Bueno, trayéndolo solo una parte, la puso ¿a qué? A los pies de los apóstoles. Mira, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la... ¿De qué lo está acusando Pedro? Pedro lo está acusando de que llegó con los apóstoles y dijo, lo vendí en $1,000,000. ¿Verdad? Lo vendí en $1,000,000. Pero su esposa sabía 1,500,000. Su esposa sabía 1,500,000. Entonces vino Pedro, vendimos esto en 1,000,000. Pedro dice, ¿por qué mientes? Ahora, mire la respuesta de Pedro. Mire la respuesta de Pedro. Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, el problema no era el dinero. Mira, si era tuya y tú podías ¿qué? Hacer lo que querías. Es tu terreno. El problema es cómo estás usando tu dinero y le estás diciendo al Señor. Ese es el problema. Ese es el problema. Y hermanos, Lucas está ilustrando aquí un tremendo ejemplo con el asunto del dinero. Y de que debemos tener un corazón voluntario para el dinero. No está diciendo, hermanos, aquí que debemos dar cada peso. No nos está invitando el Señor de que da todo tu dinero y da todo tu dinero y da todo tu dinero. No, sino está hablando con la actitud correcta. Hermanos, gracias a Dios no estamos en esos tiempos. Hermanos, yo no miro el corazón. Los alfolís no miden el corazón, no tenemos un detector de mentiras. No estamos como en esas películas, ¿verdad? Donde los que recogían las ofrendas tenían una pistola de échale, échale. No, hermanos, porque no es el punto. Hermanos, no es el punto. ¿Cuál es nuestro versículo lema? Cada uno de como qué. No por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama qué. Hermanos, yo estoy, así como se lee el versículo, así es la realidad. Si usted no lo va a dar con alegría, no lo dé. Si a usted le duele, no lo dé. Si usted piensa, Señor, te voy a dar 1,000, ojalá regresen 2,000 mañana. No lo dé. Eso es lo que significa, no por tristeza ni por qué. No, hermanos, no lo dé. Ahora, hermanos, esto es algo, de nuevo, esto es algo muy interesante. Pablo, si entonces, si el Señor Jesucristo no está hablando de dar todo el dinero, si no se utiliza el verbo que tiene que ver con todo dinero, ¿de qué está hablando, hermanos? ¿De qué está hablando? Bueno, creo que el Nuevo Testamento nos da un ejemplo. Pablo le enseñó a Timoteo, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para algo por venir, que echen mano de la vida ¿qué? Eterna. Hermanos, y ese versículo tiene varias explicaciones, necesitamos varias reflexiones, pero dice que Dios nos ha dado las cosas en abundancia para que las, hermanos, si Dios le da y usted no está contento con lo que Dios le da, hay un problema.
Y quiero decirle que eso es una de mis luchas personales a veces. No, lo voy a guardar. ¿Qué tal si luego lo necesito? Y lo voy a guardar y lo voy a guardar. Hermanos, pero a veces Dios nos da cosas para disfrutarla. Y no está mal. No está mal que las disfrutemos. Y luego dice aquí, pero que no pongan su esperanza en ellas. Las riquezas son ¿qué? Inciertas. Los negocios son inciertos. Y luego les está diciendo, a los que tienen, exhórtalos, anímalos, que hagan bien ¿qué? Para con otras personas. Para con otras personas. Hermanos, la idea de este versículo, en las palabras del doctor Casillas, es que la generosidad demuestra que el dinero no es nuestro Dios y no es nuestro Señor. Eso es lo que esta es la idea, hermanos, que creo que está comunicando Lucas capítulo 14. Así que el que no renuncia a todo lo que posee, ¿está hablando de qué? De que el dinero no sea ¿qué? Nuestro Dios, nuestro ¿qué? Señor. Nuestro Dios y nuestro Señor. Y luego, hermanos, Lucas 14 termina diciendo la ilustración de la sal. Y esa es una tremenda conclusión. Buena es que, mal si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Hermanos, solamente, y a lo mejor si nos toca, las sales de mala calidad son las que se hacen insípidas. Regular, tiene que ser de mala calidad para que una sal deje de ser salada, ¿verdad? La mayoría de las sales mantienen sus propiedades por mucho. Ahora, hermanos, si la sal sin sus propiedades, dice aquí, si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Con qué le puede regresar sus propiedades? No sirve para nada. Dice aquí, ni para la tierra, ni para el muladar. Hermanos, en las tierras bíblicas a veces usaban la sal para matar las malas hierbas. La palabra muladar, no sé si usted, hay varias palabras en español como que ya les estoy, como que no les agarraba yo muy bien el sentido. Esta palabra muladar era el lugar donde se apilaba el abono o la basura. El muladar era el abono y la basura, ¿verdad? Entonces, hermanos, al abono y la basura se le echaba sal para ralentizar su descomposición y sirviera como abono, ¿verdad? Entonces se le echaba sal para conservarlo y para que el abono, ¿verdad?, pudiera servir para más tiempo. Y lo que está diciendo aquí, si la sal pierde sus propiedades, no sirve para nada. La tiras. Ahora, ¿cuál es el punto de la ilustración? ¿Por qué el Señor Jesucristo está? Así son los cristianos. Así son los cristianos. Así se ven los cristianos que no me tienen a mí como la más alta prioridad. Como una sal que no es ¿qué? Útil. Así se ven los cristianos. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. Que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Hermanos, y aquí está el punto. Si Cristo no tiene la más alta prioridad, que no es verdad, sobre otras personas, sobre ambiciones personales y sobre las posesiones terrenales, somos como esa sal que no está sirviendo. Somos como esa sal. Y hermanos, yo he estado pensando mucho en esto de que este año, hermanos, Dios nos permita ser verdaderos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Que, hermanos, reflejemos a Cristo. Hermanos, yo estoy muy retado que el asunto del evangelio no nada más sea poderoso en nuestras bocas, sino en nuestras vidas. En nuestras vidas.
Hermanos, que cuando invitemos a otros a venir a Cristo, que ellos puedan ver en nosotros cómo se vive una vida cristiana. Hermanos, hermanos, hemos aprendido mucho cómo se vive una vida religiosa, pero Dios no quiere una vida religiosa, quiere una vida cristiana. ¿Cómo se ve una vida cristiana en la casa? ¿Cómo se ve la vida cristiana, hermanos, en la casa, en nuestro trato entre esposos, entre hijos? ¿Cómo se ve una vida cristiana con vecinos difíciles? Hermanos, esta es la exhortación del Señor para nosotros. Si quieren ser discípulos de Cristo, requiere que Él tenga la más alta prioridad sobre otras personas, ambiciones personales y posesiones terrenales. Hermanos, la más alta prioridad. Él debe ser primero. Ahora, hermanos, ¿cómo se ve eso? Solamente usted puede ver. Yo estoy averiguando cómo se ve eso en mi vida. Yo soy el pastor y el pastor tiene como que, el pastor se desenvuelve en ciertos aspectos. Hermanos, yo no conozco las personas que usted conoce, yo no trabajo donde usted trabaja, es su responsabilidad averiguar cómo se ve esto en su propia vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta tremenda exhortación que el Señor Jesucristo hizo. Señor, yo me imagino, en verdad, estuve pensando mucho en esta semana sobre el Señor Jesucristo rodeado de muchas gentes, de mucha gente, mucha gente muy animada en seguirlo a Él. Pero llega esta escena en Lucas capítulo 14, donde les tiene que decir, ok, ¿de veras me quieren seguir? ¿De veras me quieren seguir? Bueno, tienen que amarme más a mí que a otras personas. Tienen que amarme más a mí que sus deseos. Tienen que amarme más a mí que sus posesiones. Y Señor, como que de primera a veces eso se ve medio fácil, pero ya pensándolo bien, a veces nos cuesta. A veces nos cuesta. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que en este año en verdad tomemos este reto y esta decisión personal de ser discípulos de Cristo. Ser discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Señor, que nos quitemos y cortemos toda atadura religiosa. Señor, yo no quiero que las iglesias, los movimientos nos moldeen. Que nos moldee tu bendita palabra. Tu bendita palabra. Señor, yo no quiero, y estoy orando muy honestamente, y tú conoces mi corazón. Yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia pastor dependiente. Y yo no quiero que los hermanos busquen agradarme a mí o pensar que con que estén bien conmigo van a estar bien contigo. No, no, Señor, así no funciona. Y yo no quiero que así funcione. Yo quiero que ellos puedan estar bien contigo. Es lo que yo estoy tratando de hacer. Señor, yo quiero tener un buen corazón para contigo. Señor, tú nos ves donde andamos. Tú ves los sacrificios que hacemos, tú ves las decisiones y también tú sabes todas las cosas con las que luchamos. Ayúdanos en verdad, que seamos más conscientes de tu persona, de tu presencia, que no hagamos malas comparaciones, que todos tomemos la responsabilidad y ayúdanos, Padre. Tú no nos engañaste, tú no nos engañaste, tú no nos estás diciendo, éntrenle a la vida cristiana, éntrenle aquí. Tú nos estás aquí diciendo, ok, ¿quieren? Miren el costo. Va a costar. Va a costar. Tú no nos estás engañando. Y Señor, perdóname, se me olvidó leer el otro versículo que quería terminar leyendo. Pablo escribió, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Señor, cuando tú estuviste en la tierra, tú les dijiste a los discípulos, no hay nadie que haya dejado a padre o madre que no reciba más en lo venidero. Señor,
Ayúdanos a todos aquí en la iglesia a en verdad estar conscientes que todo lo que hacemos de corazón para ti tiene un valor y tiene una recompensa en el porvenir. Señor, cuídanos del aplauso personal. Cuídanos del aplauso de las personas. Ayúdanos a renunciar, Señor, al aplauso de las personas. Ayúdanos a buscar tu aplauso. El aplauso de nuestro Señor, que nos mira siempre. Señor, hay buena recompensa para los que te siguen. Si eso sí cuesta, sí tiene un costo que debe ser calculado, pero hay una buena recompensa para tus servidores. Ayúdanos, Padre, por favor. Tú sabes que no podemos por nuestras propias fuerzas. Te necesitamos. Bendícenos, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Pensando en esto,